El pueblo de Silent Hollow estaba envuelto en una niebla eterna, una manta densa y blanca que apagaba el sonido y se tragaba la luz. El aire siempre era pesado, espeso, con olor a tierra mojada y sal. La niebla se filtraba en todo, un recordatorio constante del aislamiento del pueblo. La gente del pueblo era gente curtida, con los rostros marcados por una perpetua tristeza. Se movían lentamente, con los cuerpos encorvados, como si cargaran con un peso invisible. Hablaban poco. Sus palabras eran susurros apagados que se disolvían rápidamente en la niebla. Sus ojos, sin embargo, decían mucho. Ojos que albergaban un miedo profundo, un terror que reflejaba las brumas arremolinadas al otro lado de sus ventanas. Los viejos hablaban de una época en la que el sol se abría paso, proyectando largas sombras sobre la bulliciosa plaza del pueblo. Pero ahora la niebla reinaba, una presencia silenciosa y sofocante que mantenía al pueblo cautivo. Las leyendas de la niebla se susurraban alrededor de chimeneas parpadeantes, cuentos que se transmitían de generación en generación. Hablaban de una criatura, un ser de pura oscuridad que acechaba entre la niebla arremolinada. Una criatura que se alimentaba del miedo, haciéndose más fuerte con cada vida que cobraba. La criatura la llamaban la criatura del olvido. Algunos descartaban las historias como mera superstición, los desvaríos de una comunidad aislada. Pero en el fondo, todos creían. Lo sentían en el viento helado, lo oían en los crujidos de sus casas por la noche. La niebla guardaba secretos, lo sabían, secretos oscuros y terribles que susurraban al borde de su realidad. Las desapariciones comenzaron lentamente al principio. Un viajero solitario, de paso hacia la costa, nunca más fue visto. Cada desaparición alimentaba los susurros. El miedo crecía como un cáncer en el corazón de Silent Hollow. La niebla estaba viva, se movía y se arremolinaba, extendiendo largos dedos fantasmales. Jugueteaba con las casas, acariciando sus paredes con una malicia casi palpable. Se deslizaba por las chimeneas, llenando las casas con el aroma de la tierra húmeda y algo más, algo antiguo e innombrable. La gente del pueblo se apiñaba en el interior, con los rostros iluminados por el parpadeo de las velas. Hablaban en voz baja, sus ojos se dirigían nerviosos hacia las ventanas, sus oídos aguzados para captar cualquier sonido que pudiera delatar la presencia de la criatura. El silencio, sin embargo, era absoluto. Entonces, un grito, un chillido agudo y espeluznante que desgarró la quietud de la noche. El grito fue rápidamente silenciado, reemplazado por un silencio inquietante que de alguna manera era más aterrador que el propio grito. A la mañana siguiente, la niebla se había retirado ligeramente, revelando su macabra obra. El viejo Hemlock, que vivía en las afueras del pueblo, había desaparecido. El miedo se convirtió en pánico. Los habitantes del pueblo se atrincheraron en sus casas, temerosos de aventurarse a salir incluso durante el día, cuando la niebla se disipaba ligeramente. La criatura estaba entre ellos, lo sabían, acechando sus calles, eligiendo a su próxima víctima. Un hombre, sin embargo, se negó a encogerse de miedo. El viejo Finnegan, el pescador del pueblo, había vivido en Silent Hollow toda su vida. Había visto llegar la niebla, había sido testigo de su lenta e insidiosa toma de posesión de su pueblo. Había perdido amigos y vecinos a manos de la criatura y se negaba a perder a nadie más. Finnegan afirmaba haber visto a la criatura, no en la niebla, sino abajo, en los viejos muelles. Hablaba de una figura imponente, envuelta en sombras, con ojos que brillaban como brasas. Hablaba de un plan, una forma de librar a Silent Hollow de la criatura de una vez por todas. El plan de Finnegan era simple, quizás incluso insensato. Se aventuraría en el corazón de la niebla, hasta la guarida de la criatura, y se enfrentaría a ella. Utilizando el antiguo conjuro, desterraría a la criatura, liberando a Silent Hollow de su reino de terror. Muchos trataron de disuadirlo,
argumentando que era un suicidio, pero Finnegan estaba decidido. Armado con nada más que una linterna, un libro desgastado que contenía el antiguo conjuro y un corazón lleno del miedo y la ira de toda una vida, Finnegan se adentró en la niebla. Los habitantes del pueblo observaban desde sus ventanas, con los rostros mezcla de esperanza y desesperación, mientras su silueta desaparecía entre la niebla arremolinada. La niebla pareció girar y agitarse con renovada intensidad a medida que Finnegan desaparecía de la vista. El aire crepitaba con una energía invisible. El silencio solo se veía interrumpido por el sonido de la respiración dificultosa de Finnegan y el golpeteo rítmico de su corazón. Finnegan siguió adelante. Su linterna proyectaba sombras danzantes que no hacían sino aumentar la sensación de inquietud. Podía sentir la presencia de la criatura ahora, un peso palpable que parecía aplastarlo, robándole el aliento y helándole hasta los huesos. La niebla se abrió de repente, revelando un claro. En el centro estaba la criatura, una grotesca burla de la forma humana. Su piel era pálida y enfermiza, estirada sobre una estructura esquelética. Sus ojos brillaban con una luz infernal, ardiendo con un odio que parecía consumir todo a su paso. Y en su mano sostenía una linterna, idéntica a la de Finnegan, pero apagada, como si la esperanza misma se hubiera extinguido. Finnegan la miró horrorizado. Su sangre se convertía en hielo en sus venas. La criatura se alzaba sobre él. Su presencia irradiaba un aura de poder y malicia que era casi insoportable. Finnegan quiso gritar, correr, pero sentía las piernas clavadas en el suelo, la voz atrapada en la garganta. La criatura dio un paso hacia Finnegan. Su mano con garras se extendió. Su toque prometía un dolor inimaginable. Finnegan cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. Había venido a desterrar a la criatura, a liberar a su pueblo de sus garras. Pero ahora, mirando al abismo de sus ojos, supo que había cometido un terrible error. Musitó una oración silenciosa, una súplica de perdón, por su familia, por sí mismo. Pero el golpe nunca llegó. Finnegan permaneció allí un momento, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, la respiración entrecortada. Se había enfrentado a la criatura y había vivido para contarlo, pero algo no iba bien. La criatura, el terror en sus ojos antes de desaparecer, no era miedo a él, a Finnegan, era miedo a algo más, algo mucho más poderoso, mucho más aterrador. Finnegan bajó la vista hacia el libro que tenía en la mano. El antiguo conjuro. Ni siquiera había tenido tiempo de pronunciar una sola palabra. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Qué había hecho huir a la criatura? Abrió el libro. Sus ojos recorrieron la escritura descolorida, buscando respuestas. Y entonces lo vio. Una sola línea, garabateada en la parte inferior de la página, escrita en un idioma que no reconocía pero que entendía instintivamente. La criatura no es la guardiana de la niebla, decía. Finnegan regresó a Silent Hollow como un hombre cambiado. La criatura había desaparecido, desterrada a cualquier rincón oscuro del mundo del que hubiera venido. La niebla, sin embargo, permaneció. Se aferraba al pueblo como una mortaja, su silencio ahora más pesado, más ominoso que nunca. Los habitantes del pueblo celebraron el regreso de Finnegan, aclamándolo como un héroe. Pero su alegría duró poco. Puede que las desapariciones hubieran cesado, pero el miedo persistía. Sabían en el fondo que la criatura había sido un síntoma, no la causa. La niebla ocultaba algo mucho peor, algo antiguo y maligno, algo que incluso la criatura del olvido había temido. Y mientras la niebla permaneciera, Silent Hollow nunca estaría realmente a salvo.